Hola a todos, mi nombre es Jesús Montes. Y yo soy Nandi Legorreta. En este podcast abordaremos temas de ingeniería de software, tendencias, experiencias y consejos para armar tu carrera profesional. El día de hoy estaríamos hablando qué tan importante es estudiar una ingeniería de software y qué retos te puedes afrontar. Awesome. ¿Comencemos entonces? Comencemos. Bueno, Jesús, ¿qué opinas? ¿Qué experiencias tienes que estudiaste tú la ingeniería en sistemas computacionales, no? Y me imagino que quieres que hable pues como pensando en la importancia que le veo con respecto a lo que estudié o cómo te gustaría que abordara esta parte. Adelante, lo que te afrontaste, cuál fue tu experiencia, Okay. Cómo lo viste, si todas las materias que llevaste o lo que llevaste en su momento te ha servido de algo en tu experiencia profesional. Ya. Me queda muy claro. Pues fíjate que cuando estudié la ingeniería, yo el problema que vi más bien de la forma en la que estuve aprendiendo en ella fue que como que habían muchos temas que me llegaban a mí, pero sin un contexto, por así decirlo. Entonces, en realidad, yo solo estaba aprendiendo por aprender hasta cierto punto. Nunca vi como la conexión entre varias cosas. Entonces, en ese sentido, se me hacía a mí difícil como discriminar qué temas si eran como muy importantes que debería estar aprendiendo y cuáles a lo mejor eran como más relleno. Ese fue uno de los problemas que yo me afronté. Como es difícil saber, ¿no? Que de esto que estás aprendiendo te va a servir allá afuera. Entonces eso fue una de las cosas que no sabes. Tan chidas. No sabes realmente. Para nada. No sabes que no sabes. Eso fue uno de los primeros problemas. Y pero algo que me gustó mucho fue la parte que yo al menos le di mucho valor, como la conexión con otras personas, como aprender de otras personas, como estar en contacto, como todo ese entorno que se tiene. A mí se me hizo súper padre porque, no sé, siento que es una de las habilidades que me gustaron, por así decirlo, aprender en la escuela. No tanto por la escuela en sí, sino por las relaciones que pueden llegar a haber. Sí. Cuando ya estás trabajando, ¿no? Porque pues vas a estar trabajando en equipos, colaborando con más personas. Y creo que esto, en cierta forma, pues me dio valor, ¿no? Hacer amistades en el trabajo, siento que está también chido. Que normalmente el desarrollador le gusta trabajar solo, ¿no? Es muy común, así es. Y por eso es que tenemos ese problema de la comunicación. O sea, incluso aunque trabajes solo, como digamos, como desarrollador, pues te tienes que comunicar con otras áreas al final de cuentas, con tu project manager, con diseño, con equipo de back si eres front o el equipo de front si eres back. Siempre hay una comunicación. De acuerdo, sí. Man. Y bueno, otro puntito aquí que me gustaría también mencionar, ya para finalizar, es que sí, al final de cuentas, ya cuando terminé la carrera y todo y obtuve mi primer empleo y así, me di cuenta que muchos de los temas, esto es como una realidad que muchos van a estar de acuerdo conmigo. Muchos de los temas que llegué a ver en la universidad, en la vida los he llegado a tocar ya en ingeniería. La verdad es que no. Hace ratito platicábamos y creo que estoy muy de acuerdo que muchos de los temas creo que se abordan en ingeniería de software van más enfocados a como ir mejorando tu forma de pensar, como abstraer problemas, etcétera. Pero como tal, o sea, que yo haya aplicado una transformada de Laplace en mi carrera, ya en el trabajo, pues para nada, ¿no? Eso las derivadas, ¿no? Efectivamente, ¿no? Sí, todo eso, así es. Pues hasta ahí, eso es lo que me gustaría platicarte así a grandes rasgos. Sí, es correcto. Fíjate que, pues, bueno, ambos estudiamos en la misma escuela, pero generaciones distintas. Yo en mi caso, yo no quedé directamente, ya ves que hay un examen, ¿no? Y antes era el examen como un poquito más complicado en el instituto donde estudiamos. Había un examen, recuerdo que era de un día de pura matemáticas y el otro día era como más enfocada al área donde querías aplicar, ¿no? Sí estaba como medio rudo, eran 2 días. Entonces quedé propedéutico, pero creo que me siento muy afortunado de haber quedado propedéutico porque, para empezar, me hizo tener, como dices, relaciones con más gente de que no era de mi área y puedes pensar, ves la manera en la que piensan esas personas que van ingeniería industrial, ingeniería bioquímica, química, de todas, ¿no? Y te das cuenta de la forma en la que puedes colaborar con gente que ni siquiera es de tu propia área, ¿no? Eso me sentí muy afortunado y aparte, pues, de que había retos ahí, ¿no? De que, pues, tienes que pasar para poder ingresar directamente al primer semestre. Y fíjate que algo que me di cuenta, que en esa experiencia
todos los que estamos en propedéutico destacamos más que la gente que quedó directamente. O sea, la gente que queda directamente ya en primer semestre no le fue tan chido, incluso ya a nivel laboral y en la carrera no destacaron tanto como la gente que quedó en propedéutico. Esta es una experiencia que, la verdad, pues estuvo bien y me hizo abrir como un panorama general y aparte motivarme, porque yo realmente no quería estudiar la ingeniería en sistemas. Quería más lo que era la parte ya de pues licenciatura en diseño gráfico, que no denigro pues qué bueno que no lo estudié, porque al final le agarré mucho gusto a ingeniería de software, que hasta llegué a hacer una maestría. Claro. Sí, porque no, de acuerdo. No, pues es un arte, ¿no? Es un arte abstracto que no está como muy visualmente, pero llega a ser un arte. Programar es un arte donde pues tienes que abstraer todo lo del mundo real a código. Eso está muy chido, ¿no? Bueno, en cuanto ya a nivel de lo que llevé de lecciones, ya en la carrera de ingeniería, muchas de las cosas que vi no me ha servido de tanto, pero sí me dieron buenas bases. Yo entré, no sabía programar. Tuve maestros buenos, malos, pero sobre todo lo que me hizo ahora sí que destacar en cuanto a la carrera y poder encontrar un muy buen empleo es el hecho de las ganas de aprender y no fijarme en las calificaciones. El hecho de tener esas ganas de aprender realmente, es de que pues ya las calificaciones no te importan tanto, que van aunado, ¿no? Porque aprendes y sacas buenas calificaciones, ¿no? Pero no únicamente de quiero sacar un 9, quiero sacar un 10 y nunca te dediques realmente a aprender. Y eso me llevó a entender mucho de cómo trabaja, cómo compila un lenguaje, cómo trabaja Tamazolinas, el ver el lenguaje ensamblador. Y después, ya que usas, por ejemplo, iteración, dices, oye, en ensamblador sería más o menos así. Y el hecho de tocar también, como es ingeniería de sistemas, tocas, ¿te acuerdas de los famosos PICs? Y ahorita ya son los arduinos. Cómo trabaja a ese nivel, a un bajo nivel. Y eso me da pauta a entender la manera en la cómo los lenguajes trabajan y cómo podrías crear tu propio lenguaje. No sé si recuerdas que hicieras un lenguaje, ¿no? Que era muy didáctico, pero hiciste tu lenguaje. Sí, fíjate que ahorita que lo mencionas, qué bueno que lo tocaste, porque esa materia en un inicio se me hizo compleja. ¿Lo era? por toda la parte de gramáticas y bueno, no me acuerdo de los algoritmos que se manejan ahí. Inset, unset, no creo que ya se me olvidaron. Pero se me hizo muy compleja al inicio, pero también como que fue de las primeras veces que le empecé a agarrar gusto, como a ver que no solamente estaba programando por programar, sino que tenía un objetivo. Eso fue algo de lo que me gustó. Y otra de las cosas fue que ahora viéndolo hacia atrás, esa materia específicamente fue una de las que yo dije, esto nunca lo voy a utilizar. Y sí lo llegué a utilizar. Y hasta la fecha es uno de los proyectos que más orgullo me da haber tocado. Pero si te das cuenta, no son como de las cosas que esperarías utilizar allá afuera. Es como un nicho bien específico en el cual algo que aprendiste de las bases de la ingeniería de software totalmente ayudan a resolver problemas muy complejos allá afuera. Sí, fíjate que yo en realidad ya en la industria no lo he utilizado, o sea, no he hecho lenguaje en sí, pero creo que me ayudó mucho fue viajar. Yo quería hacer mi verano científico, que era básicamente creo que un mes, si no mal recuerdo, pero tuve muchos problemas por mi nombre y mi apellido. Ah, caray, ¿cómo está eso? Sí, ahí en la administración no me pusieron bien, me ponían Legareta. Okay. Y que según me escribí mal, que pues no, bueno, chiste que hubo un problema ahí administrativo, y lo cual pues no me permitió viajar. Quería viajar a Puebla, a la
No, creo que sí era Puebla. Bueno, el chiste que era la INAHUE. Ok. Me llamaba la atención eso, la parte de la investigación. Y bueno, el chiste que busqué, pregunté, porque también es algo que hice mucho. Como comentaba a un principio, ¿no? Tuve maestros buenos, muy buenos, y maestros malos. Pues cuando eran malos o tenían una duda en particular, me iba a la área. Que era, o sea, si tenía duda algo de, no sé, de microcontroladores, me iba a la área de electrónica y buscaba y preguntaba, ¿no? ¿Quién catedrático o maestro era como el bueno en esa área de oportunidad? Ya me iba con él y pues siempre tenían una puerta abierta para asesoramiento, ¿no? Bueno, entonces así le hice y pregunté y me fui con los de electrónica al CIO, que era el Centro de Investigaciones en Óptica. Y eso me ayudó mucho porque para mí fue como que darme una idea de más o menos qué era la investigación y ya tomar una decisión después, mucho después, un par de años después, en ya estudiar una especialidad. Que actualmente pues no estoy haciendo pues investigaciones y eso, pero sí me ha servido mucho la industria. Esta parte sí me ha servido mucho. Algo que me sirvió demasiado fue el hecho de la dirección que tomó mi residencia. La residencia, igual para la gente que nos escucha y no sabe qué es la residencia, no es el servicio social. La residencia es básicamente aplicar tus conocimientos, ya es al final de la carrera, y aplicar tus conocimientos en un área de interés. Puede ser en la educación, puede ser la investigación. Hay temas en particulares, no puedo decir con exactitud actualmente que hay, pero en ese entonces era el desarrollo web. Y la dirección que tomó el mío no era como temas que proponen los maestros o los catedráticos que estaban en ese momento, porque así puede ser, sino más bien fue aplicado a la industria y me fui a la industria. Tenía ahí conocidos que afortunadamente me dieron la puerta abierta para poder aplicar mis conocimientos, y eso me ayudó mucho porque para empezar vi la forma en la que trabajaban, qué conocimientos requerían y en la jornada de trabajo. Eso me ayudó bastante porque empecé a ver problemas que podían ocurrir, que eran básicamente cosas de análisis, cosas de que se tiene que hablar con el cliente, levantar requerimientos. Todo eso me sirvió demasiado para que cuando ya tuve mi primer empleo ya tenía como más la forma en la que podía trabajar, y también ya tenía esa manera práctica o experiencia que me pudo haber ayudado para poder conseguir el empleo, ¿no? Y no sé, ahí tú, Jesús, ¿qué otro beneficio viste o qué otra experiencia tuviste? Yo creo que hasta la parte de experiencias, creo que esas son para mí las más relevantes. O sea, algo que me doy cuenta es que bueno, conociendo como los recursos actuales que veo como afuera de la escuela, muchos de los temas que se ven en ingeniería de software, como que a pesar de que... A ver, permíteme elaborar mis ideas acá. Sí, hay como temas que pareciera que no es claro el lugar donde se van a utilizar, pero esos son, siento, los temas cuando te empiezas a meter ya a especializaciones en el área. Temas que van a resolver problemas como muy complejos, y que siento que si alguien, me estoy saliendo un poquito de tema, si alguien quisiera como entrar de lleno a estudiar sin estar en una carrera, no es que no pudieran llegar a eso, pero más bien creo que encontrar los recursos sería difícil, como por lo mismo, ¿no? De que no hay como una guía así tan específica. Va a depender de las personas, como los temas que se quieren aprender. Y como que el default de lo que se quiere aprender es quiero comenzar a programar y quiero hacer algo que tenga que ver con software. Pero todas estas bases pues se pueden omitir. O sea, si alguien quisiera solo decir quiero hacer aplicaciones web, pues todos estos temas muy probablemente ni siquiera los van a pasar. Nunca se les va a ocurrir que quieran aprenderlos, porque pues no son como temas tan naturales de aprender cuando tu objetivo principal o inicial sea solamente como aprender a hacer una aplicación.
como que no van a ser temas en los que te enfocarías si ese es tu objetivo inicial. Entonces sí, creo que estas son de las cosas que me gustó mucho de la carrera, ¿no? Como todos esos temas bases, como todos esos fundamentos, le llamemos, que tienen que ver con el software. Sí, estoy muy de acuerdo contigo y también tiene que ver en que lo que buscas, ¿no? O sea, si es un oficio o una profesión. Uh-huh. Justamente creo que algo que le hace falta a las escuelas, al menos a la escuela donde fuimos, es de que tienes que ver, o sea, ¿cómo vas a saber lo que te falta o lo que te va a servir en la industria si realmente nunca ves la industria? Yo en mi caso lo busqué, pero ya hasta la residencia. Tuve un poco de experiencia porque básicamente en el propedéutico también estaba como trabajando, entre comillas, y hacía cosas de diseño gráfico, hacía cosas de electrónica, de programación muy leve, muy leve, pero ya estaba como viéndome como las experiencias de gente profesionista, ¿no? Y tener una carrera, ¿no? Igual eso cambió mucho mi mentalidad y creo que de muchas personas pues no tienen la misma experiencia. Hay muchas personas que están trabajando, estudiando o solo están estudiando o tienen el recurso para pagar algún un curso o pagar algo más, ¿no? Más fuerte. Pero pues cada persona tiene diferente situación, ¿no? Y pues es la situación que tiene que afrontar. Yo creo que algo que sí se debería hacer es buscar la manera para que ver cómo está la industria actualmente, porque no es lo mismo lo que demandan ahorita a lo que demandaban hace 5 o 10 años. Creo que hace 5 o 10 años, ¿cuándo fue que nos terminamos? Más o menos alrededor de 5 años, ¿no? Sí, más o menos. Yo creo que salí en el 2011, más o menos. No recuerdo. Entonces ya 9 años, 10 años. Antes no demandaban tanto lo que era, por ejemplo, Git. Era más Subversion, SVN. Uh-huh. Y era como que, órale, están versionando, ¿no? Era muy raro que escucharas Git. Ya después se hizo popular. O un framework como, vamos a usar no sé, Angular, ¿no? Angular JS, que salió en el 2013. Sí. Entonces, ¿cuándo te iban a demandar eso? ¿No? Las necesidades eran distintas con respecto a ahora. Y pues eso permite que el software evolucione y eso está súper genial. Pero fíjate que algo que siento que es muy importante y quizás se pueda abrir un debate en eso son las matemáticas. ¿Por qué las matemáticas? Algo que en ningún curso se ve o sí hay libros y es algo que parte de la ciencias de la computación son las matemáticas discretas y las matemáticas puras. Matemáticas puras me hablo de álgebra, cálculos, todo lo que tiene que ver con matemáticas. ¿Por qué digo que es importante? Voy a hablar de México, quizás no me atrevo a hablar de toda Latinoamérica. Quizás así lo sea en algunos países de Latinoamérica, pero en México se demanda más a personas técnicas. Esto técnico, ¿por qué? Técnico es de que sepas un framework, Laravel, Angular, React. ¿Ya lo sabes? Ok, lo sabes hacer, va. Lo que demandan. Las aplicaciones no son tan complejas, sino más bien es de que pues sepas el framework, la librería, y con eso basta, ¿no? Y que sepas algo del lenguaje. No quiere decir algo a profundidad, pero sí que sepas el lenguaje. Pero ¿qué pasa con el extranjero? Voy a poner ejemplo de Estados Unidos, que no es el único caso, ¿no? Igual, claro. Puede ser España, puede ser otro lugar, ¿no? Te piden ya un examen donde haces examen de algoritmos, tipo HackerRank, y esos algoritmos, ahí vienen, se aplican las matemáticas. Claro. Se aplican las matemáticas y el conocimiento, obviamente, del lenguaje, no la manipulación que tengas del lenguaje. Y también eso cuando sobre todo son empresas de producto que se enfocan a un único producto, y ese único producto pues se enfoca mucho al rendimiento, al rendimiento de performance, a cómo se crea y cómo se puede mejorar, que a veces es insignificante, que me ha tocado, de que dices, logré mejorar la carga por 0.5 milisegundos. Y tú para ti es un logro, ¿no? ¿Cómo lo hiciste? Porque le entendiste cómo lo hiciste, ¿no?
Y para ellos es súper importante. Se dan cuenta de ese tipo de detalles que igual muchas empresas, no puedo decir en particular, pero muchas empresas, no todas, no se fijan en eso. Y eso, por ejemplo, hay un tipo Netflix, donde constantemente está mejorando. Spotify, por ejemplo, también. Mejoran y se enfocan mucho en ese tipo de aspectos, ¿no? Y creo que ahí es donde es muy importante al nivel donde quieres crecer, ¿no? Porque hasta ese nivel puede crecer. Incluso ya de aportar al open source. ¿Cómo puedes aportar al open source si no conoces esa base, ¿no? Esa base de que, pues, aquí puede mejorar. Sí hay cuestiones de correcciones de issues que dices, bueno, son sencillas, pero ya tienes que tener un cierto nivel de conocimiento del lenguaje, del framework, y aparte lo de la, digamos, de la ingeniería o de esas matemáticas que te permiten mejorar, ¿no? Y siento que esas personas que están aportando tienen esa base, ¿no? Que es más enfocada a las ciencias de la computación, que al final de cuentas la ingeniería de software o cualquier otra ingeniería en sistemas como lo que estudiamos nosotros están enfocadas a las ciencias de computación. Y bueno, eso es lo que te puedo comentar a Jesús. Sí, fíjate que tocaste 3 temas que me gustan mucho. Uno, la desconexión un poco de la carrera con el campo laboral. Porque el campo laboral ha evolucionado mucho. Antes, pues yo, por ejemplo, me acuerdo mucho cuando recién salí cuando tuve mi primer empleo, mi título era webmaster o algo así. ¿Qué era un webmaster? Pues era alguien que pudiera hacer un poco de front, que pudiera hacer un poco de back, que pudiera subir la aplicación por medio de un FTP a la nube, que pudiera manipular los CDNs y otros records para los dominios. O sea, como que se esperaba mucho de ti. Como que podías hacer como de todo un poco y no había problema porque así era como estaba esto. Conforme más fue creciendo la industria y se empezaron a crear más especialidades, ahora escuchamos mucho el front-end, escuchamos back-end, DevOps, etcétera, etcétera. Ahora temas nuevos como Machine Learning, inteligencia artificial, por mencionar algunos. Es cuando te das cuenta que el campo laboral, a pesar de que sigue evolucionando, como que la carrera sigue un poco similar. ¿Por qué? Pero esto es importante. ¿Por qué no ha evolucionado tanto tampoco, digamos, la forma en la que se enseña? ¿Por qué se sigue enseñando los mismos temas? Porque pues son la base, ¿no? Y las bases no cambian aunque todo lo demás esté cambiando. Claro. Van a haber mejoras, claro, pero esas bases siempre son como bien importantes y por eso es que probablemente no cambian, pero si te quieres enfocar solamente a como el trabajo y quiero ganar dinero y así, que pues no está mal, ¿no? Creo que algo esperado, pues tal vez sí vas a sentir como la carrera un poco desconectada en ese sentido. Ahí, y justo volviendo a la parte que mencionabas de que al menos en México, esto es muy cierto, se buscan más personas técnicas en el sentido de que sepas hacer como utilizar la tecnología y hacer una aplicación y poder usar la tecnología a tu favor. Eso es muy buscado. Hace poco, de hecho, estaba leyendo un artículo. Fue de IntelliJ, me parece. Y en este artículo mencionaban el cómo ellos estaban creando una nueva aplicación, un nuevo editor más bien de texto para poder crear aplicaciones. Se me olvidó el nombre de la aplicación, pero a ver, y probablemente lo tenga por aquí a la mano, pero seguro no. Total que ellos estaban hablando el cómo utilizaron muchos de los tópicos de ingeniería de software, así súper, digamos, más apegados a la ciencia de la computación, como lo fueron árboles binarios. Estaban hablando también como de esa estructura de datos llamado ropes, si no mal recuerdo era el nombre, y cómo todo esto estuvo estructurado para poder hacer este proyecto. Entonces es cierto, creo que va a depender mucho también la industria a la que tú te quieras ir con respecto a los temas muchos más avanzados o mucho más de ingeniería, le llamemos, que vas a tener que hacerte muy bueno en ellos. Pero si nunca te estás fijando en eso, si como que tal vez esos tipos de temas ni siquiera te pasaban por la cabeza, pues va a depender mucho de cada quien, ¿no? Qué es lo que se va a estar aprendiendo y hasta dónde quieres llegar. Es que también va a depender mucho de cómo hagas las cosas. O sea, lo puedes tomar como
puedes aprender el framework. De hecho, no es complicado. Creo que lo más complicado cuando inicias es tener la lógica. Agarrar la lógica y cómo extraer las cosas. Pero va a depender mucho el hecho de cómo lo hagas. O sea, puedes meter puro if else y la complejidad sube muchísimo. Va a funcionar, pero funciona. Sí, funciona. Y ten por seguro que muchas aplicaciones así están hechas. O sea, cómo está hecho internamente el esqueleto, porque tenemos una responsabilidad muy grande. Ya como llegas como un senior o un arquitecto de software, tienes una responsabilidad muy grande, donde tienes que cubrir las necesidades del negocio, que es donde trabajas, o el cliente si es que tiene el negocio, de los usuarios finales y de los desarrolladores. ¿Por qué? Cumples todo, negocio, pero el desarrollador no le entiende. Entonces empieza a insertar bugs y se empieza a hacer más compleja el desarrollo. Y al final, cuando estás modificando algo, o sea, un módulo que funciona, después el otro módulo, porque ya no funciona, pero si no lo toqué. Créeme que... Es la historia de mi vida, man. Ni como programador, ¿no? Ni como programador te ha tocado de que... ya tengo yo que hacer mi sistema, ¿no? Y de repente, güey, pero ya no funciona. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Es por ese tipo de cosas. Y ni siquiera con ver el código sabes que algo está mal internamente. Y eso es la manera en la que cómo lo haces, ¿no? Y ese hecho de todo va a depender de qué tanto te preocupes por el código. Ese es el nivel que vas a alcanzar. Yo creo que cualquiera puede aprender a programar, cualquiera. Pero hasta qué nivel vas a llegar, ¿no? Hasta qué punto te vas a preocupar por el código. Y digo que preocupar por el código es decir, ok, si meto otro return, ¿qué va a pasar? Estás metiendo más complejidad, ¿no? Como ese entonces que te platiqué de las pruebas, ¿no? Muchos hablan de TDD, y al final no saben qué es una prueba unitaria o una prueba de integración. Simplemente lo hacen ¿por qué? Por buenas prácticas. ¿Y qué son buenas prácticas, no? Es justo el hecho de tener tanta información allá afuera, como antes era. La verdad es que el internet, comparado con lo que era antes y lo que es ahora, es muy diferente. Hay mucha información, hay muchas fuentes de información, buenas, malas, pero también el tener mucha información te genera desinformación. Y hay mucha gente, y no es como en particular, o decir nombres, pero puedo hablar de manera, ese sector particular, de que a mi parecer no tiene tanta experiencia y se hablan como que no, es que debe ser así. Es que no debes usar TypeScript porque ya JavaScript ya lo tiene, ¿no? Por ejemplo. Sí, entonces ese es mi punto, ¿no? Y también el hecho de estudiar en una escuela, creo que no siempre hay que esperar todo del maestro, de la propia escuela que te apoye. O sea, me refiero a la escuela porque pues a veces yo esperé de que me pusieran bien mi apellido para que yo pudiera viajar y pudiera hacer un verano científico, sino va a depender más de ti, porque hay una frase que dice que la escuela no hace el alumno, sino el alumno hace la escuela. Eso tiene que ver de que tú te tienes que dedicar a aprender, y ese aprendizaje conlleva de que tú tienes que fallar muchas y muchas veces, tienes que caer varias veces para que puedas crecer, porque es muy diferente fallar en la escuela a fallar ya en un trabajo. ¿Qué pasa si vas a un trabajo? Pues te pueden despedir. En la escuela, ¿qué puede pasar? Que sacas una calificación baja, que quizás te regañen ahí de por qué hiciste esto de esta manera, pero no va a pasar de ahí. Y entre más falles, vas a aprender. Por eso es de que a eso hace el sabio, ¿no? Ahorita que estabas mencionando todo esto, recordé otra frase de esta persona. Se llama, no sé si lo estoy leyendo bien, creo que es Rich Hickey, se escribe Hickey. Él fue no sé si solo lo hizo él, pero él fue de los creadores de Clojure, si es que fue solo una persona, él fue. Y dice, programar no tiene que ver solo con escribir líneas de código. Estoy parafraseando su frase. Es más se trata más sobre tu forma de pensar.
¿no? Y era lo que mencionabas, ¿no? De abstraer y demás. Me gusta mucho esa frase. Las voy a leer en inglés porque me hace más sentido en inglés. Dice, programming is not about typing, it's about thinking. Se escucha, siento mejor que mi paráfrasis. Pero sí, muy de acuerdo, man. Creo que la escuela, yo para mí la verdad es muy importante. Creo que el valor que da la escuela es intangible y es muy importante. Sobre todo, me gusta mucho verlo de esta forma, de que ya de por sí estamos en Latinoamérica, ya de por sí es difícil vivir acá. Es difícil vivir en tu barrio donde seguramente pasan cosas, digo, no en todos lados, ¿no? Pero en tu barrio que pasan cosas malas como para preocuparse de una cosa más y que esa cosa más sea no tenga un título, ¿no? Digo, ese es como solamente un caso bien específico de acá. Entiendo que muchas empresas no te piden el título. De hecho, en la empresa en la que yo trabajo actualmente no lo piden. Se enfocan en las habilidades. Hay personas muy buenas ahí en la empresa que no tienen título y eso nunca ha sido un obstáculo, ¿no? Pero si lo vemos un poco como fatalista, pues sí, la verdad es que está bien tener un problema menos. Pero digo, eso es solamente que quería meter esta parte aquí. Algo que quería comentar con la parte que decías de autodidacta. Creo que sea que estudies una carrera o trates de aprender por ti mismo, esta carrera en específico sí requiere que seas muy autodidacta. Requiere que, pues sí, inviertas mucho tiempo en estar aprendiendo y mantenerte actualizado, porque esta carrera se mueve muy, muy rápido. O sea, yo incluso con tecnología, tanto en tecnologías como en paradigmas, etcétera. Solo hablando de tecnologías, por ejemplo, React ha evolucionado bastante desde que comenzó. Angular incluso hay una nueva versión de esta y de la segunda versión también ha cambiado varias cosas en su momento. Python de la versión 2 a la 3 y así me puedo ir, ¿no? Como que siempre tienes que estar también evolucionando y seguir aprendiendo. Porque si no te quedas y te puedes volver obsoleto y la verdad es que no te quieres volver obsoleto en esta carrera porque si lo haces te vas a empezar a estar tal vez trabajo no va a faltar, siento, pero vas a estar metiéndote en proyectos que pues sí, a lo mejor ya son viejos y obsoletos y la verdad no son divertidos, créanme que no son divertidos. Pues es tecnología, tienes que evolucionar. Si te estancas, pues no creces. ¿Cómo ves, men? Creo que hemos hablado bastante sobre la parte de estudiar una carrera. No sé si sería bueno pasar a la parte de aprender sin una carrera. La parte, no sé cómo llamarla, autodidacta, no sé cómo llamarla. Sí, el hecho de estudiar un bootcamp o un set de cursos. Bueno, voy a empezar con mi Sí, porfa, dale. Creo que el hecho de estudiar un bootcamp o cursos, la verdad, yo no tengo experiencia estudiando un bootcamp. Más bien me buscaron para que yo sea instructor de bootcamp. Ok. Pero no soy bueno enseñando. Sí, me desespero muy rápido. Okay. Y estoy trabajando en ello para después crear contenido para todas esas personas. Muy enfocado a la parte de ingeniería. Okay. Sí, pero sí, soy muy sincero, sí he tomado cursos, lo estoy tomando actualmente, a pesar de que ya tiene años que me gradué. Lo tomo mucho, tengo suscripciones de muchas plataformas, porque a mí me gusta no únicamente, por ejemplo, solo Udemy, ¿no? Udemy se me hace muy bueno, pero me enfoco mucho también en otras plataformas y ahora sí que cada plataforma tiene sus beneficios, ¿no? Que puede ser un tema particular. Después, para más adelante, hablar sobre las plataformas. Pero en mi caso yo uso Udemy, uso Edtim, uso Platzi, uso FreeCam, algo así, no me acuerdo cómo se llama. FreeCodeCamp, se me fue el nombre. Sí. Y bueno, también hasta incluso YouTube. Sí. Hay muy buen contenido ahí. Bueno, creo que siempre hay que ser autodidactas, siempre, porque siempre te tienes que estar actualizando. Hace poco, incluso en la fecha que grabamos este video, salió la nueva versión de React. Yo me destaco más como frontend. Y creo que pues te tienes que actualizar, ¿no? Tienes que saber con lo nuevo, qué es lo que salió. Y también a veces dan ganas de aprender algo nuevo. A mí me gusta mucho Go y pues le quiero dar también. Y mi forma de aprender es de que comparo mucho y
como ya tengo conocimiento ya pues, de proyectos reales, yo lo he hecho de esta manera, como lo haría con esta nueva tecnología. Aunque pues he entrevistado a gente que solo tiene, pues ha tomado bootcamps o únicamente cursos, que han sido autodidactas. No tiene, me refiero a eso de que no tienen una ingeniería o una licenciatura, ¿no? Ok. Y pues no tenían buena experiencia. Como decíamos anteriormente, todo va a depender de cómo hace el código. Cosas tan sencillas de preguntas de que ves fallas acá, ¿no? Se enfoca tanto en, digamos, en el lenguaje y que son más temas de entendimiento para el desarrollador, ¿no? Por ejemplo, una variable que se llame A, que no te dice absolutamente nada, a nombrarlo correctamente, ¿no? Y esto te estoy hablando con gente incluso que ha tenido 9, 10 años de experiencia y no, incluso no conoce bien el lenguaje, que conoce mucho. Por ejemplo, era una persona que dominaba Laravel y no tengo duda de eso, pero el lenguaje y las bases de backend, porque también entrevistaba a gente de backend, no conocía que era un DNS, por ejemplo. Y ahorita, por ejemplo, de estos dos casos que mencionas, ambos coinciden en que no tuvieron una base de alguna ingeniería, o estás hablando. Fíjate que uno no tenía licenciatura y otro sí. El que no tenía licenciatura, la verdad es que tenía muy buen conocimiento de pues el área que está aplicando. Pero sí hizo un desastre, tanto el desastre que hizo que lo tuvieron que llamar como un recurso externo porque lo contrató, ¿no? No fue decisión, ahora sí que el equipo, sino más fue en decisión de dirección, porque pues, ya se urgía, ¿no? El recurso. Entonces fue tanto el desastre que se llamó como recurso externo para que le explicara a los desarrolladores de qué forma lo hizo. Wow. Eso no lo vi venir. Suena bastante. Sí, suena como que hizo. Y fue tanto el desastre que al final el proyecto falló y se deshizo el equipo. Ok. Así. A ese nivel. Y esta otra persona sí tenía pues, una carrera, pero creo que se casó tanto con el framework, que es otro tema. Casarte con el framework o la librería. Se casó tanto con Laravel que se olvidó del lenguaje, que en este caso es PHP. Se olvidó del lenguaje. Y es como que las bases, ¿qué onda? Incluso eran preguntas muy de el lenguaje que tú quieras, puedes hacerlo. Y no. Creo que ser ingeniero o ser una diferencia entre ser un programador y un ingeniero de software no es específicamente que tengas una carrera. Es decir, o sea, puedes ser ingeniero de software porque te empiezas a preocupar por el código, te empiezas a preocupar por esos aspectos o conceptos claves, ¿no? ¿Por qué debería usar TDD? ¿Por qué, cuáles son buenas prácticas? ¿Qué es código limpio? ¿Qué es calidad, no? Que son cosas de que a veces gente te lo define de mala manera, pero al final tienes que tener tu propio criterio bajo la experiencia que tienes, ¿no? Y bueno, esa ha sido mi experiencia. La verdad es de que siento que el hecho de no tener una carrera, llámese ingeniería o licenciatura, que al final una ingeniería es una licenciatura. Claro, sí. Por si no lo sabían, le está cayendo sí. Balde de agua fría. Siento que al final es eso, ¿no? Que tienes que crecer en el área que tú quieras, que quieras destacar, y preocuparte mucho por lo que quieras hacer, ¿no? Y estoy muy en general, ¿no? Creo que incluso hasta un médico se va a preocupar mucho por practicar y conocer muy bien los conceptos, porque hay de médicos a médicos, ¿no? Y creo que ojalá que no a todos nos haya tocado, aquí los que nos están escuchando, hay gente médicos que son muy malos y hay médicos que son muy buenos, ¿no? Me refiero al hecho de que pues que incluso el propio trato, ¿no? Que cómo te tratan. Igual es lo mismo el desarrollo. Puedes hacer un desarrollador que es más un oficio a llegar a ser un ingeniero y preocuparte por todo eso, ¿no? Que siento que hay un factor más grande, el hecho de que no tengas una carrera, o sea, un factor de falla, que al que lo tengas.
¿Por qué? Porque al final la carrera lo que hace es forjarte un camino a seguir, que quizás muchas de las cosas, de las materias que llevas o llevaste no te han servido mucho, pero te lleva una lógica y te lleva una forma de trabajar en equipo, de comunicarte, que es una falla que tenemos nosotros como ingenieros en general, la comunicación. Son muy empáticos, muy cerrados y al final tienes que convivir. La metodología que lleves, tienes que convivir con la gente y tienes que comunicarte, ¿no? Y llega un momento que tienes que ser un líder o tienes que llevar un equipo y tienes que comunicarte con un stakeholder. ¿Y cómo te comunicas? Y con una mala palabra o una mala comunicación, incluso entre propia Latinoamérica, que estés hablando con nosotros que somos mexicanos, una persona que es de Argentina, puedes tomar a prestarlo a mal, ¿no? Decir, no, pues, se enojó conmigo, ¿no? Y ya te enojas. Y pues no, es la manera en la que hablan, ¿no? Por ejemplo. Y creo que ese es mi punto de vista. Al final creo que es importante que ser autodidacta. Y como dices, ¿para qué meterte un problema más? Si al final la propia industria es lo que demanda. La mayoría de la industria está cambiando actualmente muchísimo, pero al final llega un momento en el que cuando quieres crecer, te la van a pedir. Te van a pedir eso, ¿no? Incluso he escuchado casos de que cuando quieres ser un director de cualquier área, te piden que tengas familia. Creo que es por el hecho de la responsabilidad. Okay. Sí, sí lo he escuchado, ese tipo de situaciones. Fíjate que tocaste varios temas bien importantes. Hice algunas anotaciones para que no se me olvide. Yo coincido que estamos en un tiempo muy privilegiado para ser un ingeniero de software, programador o como le quieras llamar, algo relacionado al software, porque ya hay más esta apertura a la parte de que hay tantas opciones en las que puedes tú trabajar. Hay muchos como tópicos en los que se podía abordar. Y también la parte del título, incluso la ubicación en donde vives ya es cada vez menos relevante. No quiero decir con esto que no sea importante, pero más bien lo que quiero decir es que hay más apertura, hay más opciones y eso está bien. Pero al mismo tiempo, este cambio en la forma en la que la industria pide ahora a sus programadores se presta mucho también a cursos engañosos. Por ejemplo, hay algunos cursos, bootcamps o lo que sea, que te dicen, si tú tomas este bootcamp, vas a terminar como un senior, ¿no? Y ese seniority, en el podcast pasado hablamos de que es súper ambiguo y que va a depender, tomándolo desde el punto de vista de empleado, el seniority va a depender de la empresa, pero por supuesto que yo después de años de estar programando me doy cuenta que un curso, o sea, no me va a dar un seniority, en el sentido de que la experiencia creo que también habla mucho. Te ayuda mucho el saber haber aprendido de esos errores que cometiste, porque pues no somos perfectos, obviamente la vamos a regar incluso cuando estamos aprendiendo incluso cuando queremos ser la mejor versión de nosotros aprendiendo de estas buenas prácticas, la vamos a regar las primeras veces. Toda empresa, hasta la empresa más grande, ha fallado. Totalmente. Entonces, la parte de estos cursos engañosos es un cáncer, ¿no? Para la industria, porque yo creo que las personas que quieren aprender por solamente ser autodidactas tienen las mejores intenciones, o yo esperaría que sí, que tengan las mejores intenciones. Pero cuando existen estas opciones engañosas es cuando eso se empieza como a distorsionar demasiado feo y puede resultar en estos casos, ¿no? Que mencionabas, que personas que salen de este tipo de cursos pues les vaya un poco mal por lo mismo, ¿no? De que a lo mejor ellos salieron creyendo de que sí iban a poder aplicar algo pues más complejo o con más responsabilidad, etcétera. Y pues eso no está chido. Ahora, a ver, déjame ver mis notas. Sí, y bueno, yo me doy cuenta, ¿no? Lo que dices, para seguir mejorando es necesario seguir practicando. Yo pude haber dicho en alguna ocasión en mi vida, sí, yo sé programar, porque pude hacer algún tipo de código.
y a lo mejor ya había terminado mi carrera y todo, pero yo ahorita, si fuera mi código viejo, incluso el código que programé el mes pasado, la semana pasada, puedo darme cuenta de que tengo muchas oportunidades de mejora. Y esto es evolutivo, no por haber terminado un curso, no por haber terminado una carrera, pues ya vas a estar súper bien, ¿no? Entonces, es como... no sé cómo me referirme a esta parte, pero sí, definitivamente se necesita mucha práctica para seguir creciendo y seguir avanzando en estos tipos de temas. Lo que mencionabas también de empresas que pueden llegar a pedir títulos, fíjate que es cierto. Por ejemplo, para Google, yo supe de algunos puestos que eran para, no creo si fueron cosas de Machine Learning específicamente, pero para su área de investigación. Para su área de investigación específicamente sí te pedían títulos ya de maestría para arriba. Y eso es bien interesante porque, por ejemplo, si te centras en la idea de, ya las empresas ya no están pidiendo títulos, siento que no es la regla todavía y no creo para algunos casos que lo vaya a seguir siendo, ¿no? Es cierto que gracias a toda la apertura, todas las oportunidades de trabajo que hay para fronts, para backs, incluso personas que solamente hagan landing pages, personas que hagan a lo mejor ya aplicaciones. Ahora sí que depende de lo que te quieras ir. Obviamente no para todos vas a necesitar una especialización súper más profunda. Van a haber, claro, casos en los que se necesita mucho menos la parte técnica que en otras que van a ser más demandantes. Pero definitivamente no por eso, o al menos personalmente, no me gusta quedarme como... pues con lo que sé, ¿no? Siempre me gusta seguirme informando, siempre me gusta seguir creciendo en esta parte, aunque en este momento no esté haciendo algo de esos temas, ¿no? Porque pues es importante seguir creciendo y yo, y por ejemplo en este punto es donde yo digo, ok, no importa si vienes pues con una licenciatura o estés aprendiendo por tu cuenta, estos temas siempre van a decidir o van a definir como van a ser como las divisiones en cuanto a qué tanto vas a poder seguir aspirando, ¿no? Creo que siempre va a depender de ti. Qué tantas ganas y dedicación quieras meterla a todo este aprendizaje, porque la carrera lo que te da es esto, es un mentor, esta es toda la forma en la que se va a hacer, pero sí una pequeña guía. Y esta parte de tener un mentorship, esta parte de tener alguien que te pueda decir, ok, estas cosas son las buenas, son las malas, y también como un pequeño roadmap. Creo que hablamos un poco del roadmap, de qué tanto es lo que debemos aprender. Pues la carrera te lo da, y cuando estás fuera de ella es como, creo que de los retos que alguien se podrá encontrar, ¿no? El qué debo seguir aprendiendo, y también creo que esta es de las partes importantes a tomar en cuenta. Sí, yo recuerdo una frase que me dijo mi asesor de maestría, que de hecho él estudió ingeniería industrial y le gustó tanto la ingeniería de software que se cambió porque había un match con lo que los ingenieros industriales ven mucho lo que es calidad y procesos. Entonces tenía algo que ver ingeniería de software, o sea, el área en específico, la ciencia de la computación. No estoy hablando específicamente en programación. Okay. Bueno, ya empecé pasando esa pequeña introducción. Hay una frase que me dijo que recuerdo más o menos lo que me dijo. Fue de que creo que las escuelas deberían de cambiar la forma en la que te dan el título, porque realmente no sales como ingeniero. Las escuelas te preparan para ser ingeniero. Cuando eres ingeniero es a la industria. Te preparan para eso. O sea, solamente te preparan. Sales como ya estás preparado para ser ingeniero, pero no eres ingeniero todavía. ¿Quién te da la ingeniería? La industria. Cuando ya lo estás aplicando, o sea, la industria como lo conocemos actualmente, ¿no? En cuanto a producto o la industria de investigación. Ahí es cuando ya te enfrentas con problemas reales en la vida real, con clientes, con necesidades, hacia las tendencias que deben ir, y es cuando ya te conviertes en ingeniero. Pero de ahí no eres capaz, incluso sales. A mí me pasó, ¿no? Fui muy destacado en mi grupo, incluso en mi generación, pero estuve ahí. Está bien, ya llevamos
como 50 minutos hablando. Sí, fui muy destacado, pero sentí como que me hacía falta muchas cosas. Ok. Genial, man. No, pues sí. Y bueno, yo creo que para terminar la parte esto de aprender por tu cuenta, creo que es una gran opción para personas que a lo mejor estudiaron una carrera y quieren cambiarse. Pues de hecho, como los ejemplos que has mencionado, ¿no? De hecho, yo también tengo algunos conocidos y creo que ya lo he mencionado en varios videos que estudiaron, por ejemplo, alguien estaba como pasante de medicina y ahora la hace de front. Otro brother que estudió diseño gráfico y que ahora trabaja en una empresa muy importante como DevOps. Y pues ellos ambos no tuvieron como esta base de ingeniería de software, pero al menos estos dos casos que yo conozco, más bien esta parte de ser autodidacta lo vieron como una opción adicional. No fue como no quiero estudiar nada, porque en algún momento quisieron estudiar diseño gráfico y medicina. Simplemente en algún momento pues no les pareció. Y la ventaja y también a veces desventaja del software, por mencionarlo de alguna forma, es que te da estas opciones, ¿no? De que se puede aprender sin haber estudiado, y no te la van a hacer de todos cuando quieras entrar a algunas empresas, no a todas. Como por ejemplo una carrera, ¿no? Ajá, sí, sí. Eso, sí. Sí, por ejemplo, en el caso de... Sí, exacto. Por ejemplo, en el caso de un médico, pues claro, claramente sí se te va a pedir tu carrera, ¿no? Pero para el software es cierto que no hay algunas empresas que no lo van a pedir. Entonces está como muy padre que existan estas opciones. Creo que ya más bien... estas opciones para poder cambiar de carrera y entrar en el mundo del software, que pues creo que platicábamos hace ratito, ¿no? Que también si lo llegas a ver solamente como una moda, el software, aprender software, pues se empieza como a distorsionar, ¿no? El objetivo. Pero como opción para personas que quieran cambiar de carrera está muy bien. Claro que si tú que me estás oyendo, esta es una de las ideas que tienes y a lo mejor te preocupa la edad que tienes, porque eso también lo he escuchado mucho en algunos de mis videos. Oye, tengo 30 años, ¿crees que sea un buen momento para estudiar? Pues claro, o sea, la verdad es que cualquier momento es bueno, solo toma en cuenta que pues van a haber personas que vienen aquí con toda la energía, con todo el tiempo del mundo para seguir estudiando y que van a estar entrando en el software. Y si tú no tienes el tiempo suficiente para dedicarle el tiempo necesario, la energía y sacrificio y todo el trabajo que necesita esta carrera, pues aunque tengas muchas ganas, pues va a ser difícil, ¿no? Es difícil la carrera. Con esto no quiero decir que necesites ser un genio para aprenderla, pero que sí necesitas dedicación para pues hacer de algo muy bueno de ella, ¿no? Como opción creo que está genial. Que te gusta aprender, ¿no? Así es. Porque esto es un aprendizaje continuo, siempre tienes que estar aprendiendo. No es como exacto, que man. Ya tengo mi título y ya, con eso me quedo. Así es. Yo creo que no puedo juzgar todas, pero creo que sí la gran mayoría de licenciaturas, carreras, ¿cómo decirlo? Uh-huh. Okay. Demandan a que te actualices. Siempre. Sí. Ahorita, como estamos hablando mucho de la parte de medicina, creo que estamos viendo un éxito muy fuerte. Nos vamos a cambiar de carrera a medicina, chavos. Este podcast se llama Medicina y tú. Sí. Siempre están actualizando. Siempre. Y si te haces incluso los contadores, siempre hay cambios fiscales. Entonces tienen que estar actualizando y dependiendo del país, ¿no? Sí. Pero hay una base muy importante y creo que ahora hemos apertura para el siguiente podcast, que es el idioma. El idioma es un punto muy importante que además de la carrera que seas contador, seas ingeniero de software, sea lo que sea, es muy importante para tu crecimiento profesional. Uh-huh. Creo que es un tema bastante bueno que podamos hablar en un siguiente podcast. Y no tanto hablando en inglés, pero igual ahí con consejos y experiencias. Claro, no, sí, de hecho es un tema que yo soy muy apasionado de ese tema, y que sí, totalmente es muy importante. Te abre una cantidad inmensa de opciones, de oportunidades allá afuera, y sí, creo que necesita su propio podcast. Sí, claro que sí. Entonces, como conclusión, ¿qué opinas, Jesús? Pues creo que los temas que tocamos fueron como bien claros. La parte del mentorship va a estar ahí. La parte de cómo ese es el camino que se puede seguir, como las bases. Va a haber una guía.
Y la colaboración que tienes con otras personas, que también es como súper importante. Creo que esas son como una de las grandes ventajas de estudiar, por ejemplo, la ingeniería, alguna licenciatura en ingeniería. Y pues como adicional, como más caótico que quise tocar, el tema de que pues estamos en Latinoamérica y si quieres tener un problema menos, la verdad la carrera es como una gran opción para preocuparte de esa cosita menos. Sí, y el hecho de estudiar un bootcamp, de estudiar solo cursos y no hacer carrera, ¿qué opinas al respecto? Sí, es un tema escabroso, ¿no? En el sentido de que, pues, más por estas como cursos engañosos. Hay que tener cuidado. La verdad, es una gran opción. Creo que a mí me encanta que sea una opción que cualquier persona pueda llegar a aprender. Desde ese punto de vista está chido que las personas quieran seguir preparándose en otras áreas que a lo mejor en un inicio no las tomaron en cuenta. En ese sentido, como opción, como apertura, está genial. Más bien por lo mismo de que no hay hay tanto allá afuera, cómo saber cuál de todas esas opciones es la buena, ¿no? Si vienes de nada. Creo que ese es como de los problemas que te podrías enfrentar si te vas por esa opción. Pero totalmente la es. Y creo que es buena, más bien como que sí vas a tener que tener cuidado de dónde aprendes y qué es tu objetivo, ¿no? Al finalizar esto. Bueno, yo lo que pienso es de que, para cerrar, es de que estudies o no una carrera, tiene sus ventajas y desventajas. El hecho de estudiarlo va a depender mucho, pues, de ti. Siempre va a depender de ti, de hecho. Siempre. Creo que la escuela no te va a definir. Ahí van a tocarte maestros buenos, malos, y tú te tienes que exigir mucho. Incluso hasta tus propios compañeros te tienen que exigir. Igual te va a tocar compañeros que ni siquiera en ningún momento van a aplicar la carrera o solo están ahí por hacer una carrera, porque lo tienen que hacer. Creo que existe siempre encontrar si realmente esa es tu vocación, porque puede que no lo sea. Puede que sí lo sea, entonces enfocarte bien y lo tienes que hacer con gusto, ¿no? Si es lo que quieres, pues al final es lo que vas a trabajar por mucho tiempo, por casi toda tu vida, si no es que toda tu vida en eso. Entonces es de que esta es mi vocación, entonces decides estudiar la licenciatura o no. Y también el hecho de no estudiarla pues implica de que lo bueno es de que pues, puedes gestionar tu propio tiempo siendo autodidacta. Pero lo malo es de que hay muchas ocasiones, al menos ahorita en la fecha que grabamos este video y quizás todo este año, se te van a cerrar puertas. Como el hecho de no tener un segundo idioma, se te cierran puertas porque no tiene la licenciatura. Quizás más es por cuestión a nivel de reporte con gobierno, no sé cómo decirlo, porque de alguna manera tienen que reportar. Tenemos tantos ingenieros, tenemos tantos licenciados, tenemos tantos licenciados y tenemos tantas personas así, ¿no? Incluso hasta en el sueldo, porque ha habido casos de que no te pagan más porque no tienes cierto grado de estudios, que igual puede ser que alguien no tenga ese grado de estudios y sepa mucho más, pero te está cerrando la puerta, ¿no? Como decía, ¿no? Música, como idioma, te cierra puertas. Puede ser que seas un fregón en el lenguaje, en el área que estás aplicando, pero no sé si eres. Sí. Y te cierra la puerta. Pero sea como sea, creo que siempre hay que estar aprendiendo, o sea, a ser autodidacta. No hay que quedarse como una única fuente. Yo sé que seguramente muchos de los que nos escuchan tienen sus youtubers o sus youtubers que les gusta escucharlos, seguirlos como a ti, Jesús. Claro. Y hay muchos más allá afuera, muchísimos. Pero como decía, ¿no? Hay mucha desinformación y eso me lleva de que no quedarse con una única fuente de información, ¿no? Si es de que busco alguna lectura ahí en Medium o busco quizás a algún otro youtuber y ver qué opina él al respecto o ella al respecto, que pues hay mucho aquí en la industria, y al final generar tu propio criterio, no por lo que diga cierto youtuber porque tiene tantos seguidores, miles de seguidores o millones de seguidores, es ley lo que va a decir, ¿no? O ley lo que va a decir un escritor. Al final tienes que buscar
esa fuente, varias fuentes o una fuente confiable para tener bien la definición y crear tu propio criterio. Y sobre todo creo que estudiando no una licenciatura o siendo autodidacta totalmente, o sea, sin licenciatura, siempre hay que aprender a aprender. ¿Por qué? Porque así es la carrera. Si estás constantemente capacitándote, aprendiendo las actualizaciones, ahora eres front y después vas a hacer backend, o te dedicas a DevOps, incluso al área de UX, ¿no? Que ese es otro para otro podcast, puede ser. Sí. que incluso ahí, tocando ese tema, ¿por qué no hay una carrera de UX? Es por lo mismo, porque no lo hay porque no hay una carrera que te defina como UX, sino la propia experiencia te lo va a hacer, ¿no? Y esto es por palabras de un chico que se llama Víctor González, que es como uno de las eminencias aquí en México. Y bueno, esa es mi opinión. Creo que siempre hay que aprender y siempre preocuparte por el código y preguntarte ¿cómo puede mejorar esto? ¿Cómo lo podría mejorar? Cuando tocas días después, un mes después o años después, te vas a dar cuenta que totalmente puede mejorar. Nada es sólido. Y eso está súper padre porque cuando esto pasa, cuando te das cuenta que algo lo pudiste haber hecho mejor, significa que estás creciendo. Si crees que tu código ya está perfecto hoy en día, algo estás haciendo mal, siento. Aquí igual, también cerrando, creo que independientemente de si te vas por una carrera o tomas alguna otra de las opciones, bootcamps o cursos, uno de los problemas que te vas a enfrentar es cómo saber si te quieres ir a como algo más relacionado al front, algo más al back, a DevOps, etcétera. La verdad es que es difícil. O sea, yo, por ejemplo, no es como que cuando estaba estudiando ya sabía que era lo que quería hacer, sino que el mismo hecho de seguir investigando, fui encontrando lo que me apasionaba. Y sobre eso fue que continué profundizando. Y eso es algo muy bueno, porque la misma, como esta pasión que encuentras en alguno de los temas, te hace seguir por ti mismo aprendiendo, que te das hambre, ¿no? De seguir conociendo cosas. Y pues creo que este es un gran tip, independientemente de si te vas por una u otra, pero pues va a ser difícil, ¿no? Creo que el googlear mucho, yo sigo googleando mucho para seguir aprendiendo, es lo que también te podría ayudar, ¿no? A encontrar tu propio camino. Todas las situaciones van a ser diferentes, todos aprendemos diferente. Entonces, eso es también importante, ¿no? Y listo. En el futuro, ¿no? Así es. Así te ves como lo que quieres hacer, ¿no? Exacto, man. Pues listo, man. Esos son mis últimos pensamientos. Ya no tengo como algo más que decir. Entonces, no sé si tú tengas algo que agregar, sino para irse. No, yo creo que ya. Pues listo. Pues muchas gracias a todos los que nos han estado escuchando. Este podcast es para ustedes. Como mencionamos al inicio, vamos a tocar este tipo de temas. Ya tenemos ideas para futuros tópicos que creemos que son muy importantes. Y pues nada. También para mencionarles que estamos buscando nombre para este podcast. Si nos pudieran ayudar con sus opiniones, estaría muy genial. Así como somos muy malos para nombrar variables, somos muy malos para nombrar este podcast. Así que les agradecemos sus comentarios si nos ayudan con esta difícil tarea. Vale, chicos, muchas gracias a los devs y que tengan un feliz código. Así es, happy coding. Bye bye. Nos vemos.